A nadie se le ocurriría negar que la historia moderna de nuestro continente está basada en un genocidio y en el sometimiento de los pueblos y las culturas que viven aquí desde antes de la llegada de Cristóbal Colón. Aunque la situación ha mejorado, la verdad es que desde el siglo XVI América no ha dejado nunca de estar colonizada. Todos los días se ejerce la discriminación. Todos los días se fuerza a los indígenas a que dejen de hablar su lengua y adopten la del opresor. Todos los días se amenaza con despojarlos de su cultura, de sus tradiciones y de sus territorios. Todos los días, bajo el pretexto de integrarlos a la modernidad o al progreso, se pretende invisibilizarlos. La historia de nuestro continente es también la de una larga serie de rebeliones y movimientos sociales. Desde Jerónimo y Tupac Amaru hasta los protectores del agua en Standing Rock, pasando por el EZLN y el Idle No More, un mismo espíritu de libertad y reivindicación anima a esta tierra. Abya Yala es un vocablo guna adoptado como alternativa al colonial América por los dirigentes y voceros de la resistencia indígena, desde Alaska hasta la Patagonia. Muy buenas noches. Estamos hoy con Josefa Sánchez Contreras de la comunidad de San Miguel, Chimalapa. Muy bienvenida seas, Josefa. Hola, buenas ¿Cómo estás? días, mucho gusto. Muy bien, gracias. Hoy es una suerte tenerte por aquí, en la Ciudad de México, ahora que vuelves, ¿no?, a tu paso de Chinameca, Morelos, hacia San Miguel, en Oaxaca. Vienes de una asamblea del Congreso Nacional Indígena. ¿Cómo te fue? ¿Cómo estuvo? Ha sido una asamblea histórica en el sentido de que se realizó en el marco de los 100 años de la conmemoración del asesinato de Emiliano Zapata, y ha sido histórica también porque ha sido un encuentro con organizaciones, colectivos y otros sectores de la sociedad civil para seguir reafirmando la defensa de nuestros territorios y la defensa de nuestros pueblos, ¿no? Y en estas asambleas se toman decisiones, se votan, ¿no? ¿Se dan consensos o solamente se exponen y discuten los problemas de las distintas comunidades? Se basa en los consensos, no en las votaciones, sino en los consensos, si así lo decide la asamblea, claramente, si no, solo se exponen los temas y las problemáticas. Se comparten, más que exponer, se comparten las problemáticas que atravesamos cada uno en nuestras regiones, en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, desde donde estemos situados, ¿no? De acuerdo. Sí, es muy importante esto que nos apunta sobre que no hay votaciones, o sea, no es la votación como la conocemos en el sistema democrático representativo, sino son consensos, claro, en efecto. Dime algo, ahora, bueno, vuelves a San Miguel, ¿no? ¿A cuántas horas está, por cierto? A más de 15 horas. Más de 15 horas. ¿Qué es lo que primero quieres hacer volviendo a casa después de este largo viaje? Ir al río. Cuéntanos un poquito, qué bonito que hay río. ¿Qué hay en San Miguel, Chimalapa? ¿Cómo es? Dinos dónde está un poquito para quienes no lo sepamos exactamente. ¿Qué hay? ¿De qué vive la gente? ¿Qué se habla? ¿Qué idioma? Sí, muy bien, mira. San Miguel Chimalapa, que es mi pueblo, es parte de toda una zona más grande que se llama Chimalapas, ¿no?, que está constituida de dos municipios, San Miguel y Santa María, que son dos comunidades agrarias. Es una de las zonas más biodiversas de México. Se encuentra en el centro del istmo de Tehuantepec, justo en el centro de ese istmo que separa al Golfo de México con el Océano Pacífico, de tal forma que los Chimalapas, si lo vemos en términos de su biodiversidad, es un nacedero de agua, ¿no? Es en el centro donde nace el agua dulce que baja al sur y el agua dulce que baja, que aterriza en el norte, ¿no?, que llega al Golfo de México. Entonces estamos llenos de ríos, ¿no? En mi pueblo está asentado entre 3 ríos, ¿no? Somos del pueblo Zoque, ¿no? Históricamente hemos vivido ahí, ¿no?, desde por lo menos hace 3000 años, ¿no?, según algunos estudios arqueológicos que se han hecho, ¿no? Y
principalmente la gente ha vivido de, pues como en muchas partes de este país, ¿no? Del maíz, ¿no? Del maíz nativo de ahí. En algún tiempo ha venido acelerándose la deforestación y la ganadería se ha hecho como parte de un sector productivo también, ¿no? Claro. Pero la siembra, digamos, de la milpa se mantiene, la pesca, ¿no? Justo ahora estamos en temporada de pesca, ¿no? De pesca de agua dulce, ¿no? ¿Y hay problemas para mantener este modo de vida hoy en día? Claro, creo que estamos viviendo un tiempo, uno de los tiempos más difíciles para seguir manteniendo nuestra comunalidad o nuestro modo de vida, ¿no? Comunal, digamos. Este tiempo de crisis tiene que ver con un acelerado acecho a nuestras tierras comunales, ¿no? Nuestras tierras son comunales. ¿Quién acecha estas tierras? Este acecho viene ahora concretamente con las concesiones mineras que se están otorgando en nuestro territorio, minería a cielo abierto, ¿no? Para extraer oro, plata, cobre y una serie de solicitudes más para minerales que todavía no conocemos, ¿no? Okay. Entonces, ¿y quiénes son los que están quiénes están presentando estas solicitudes? ¿Quiénes están llegando con estos procesos mineros? ¿Quiénes son? Sí, estas solicitudes, estas concesiones se les han otorgado a las empresas canadienses principalmente, pero se le ha otorgado la Secretaría de Economía sin consentimientos de las asambleas, sin... O sea, ¿se ha consultado? No, ¿La Secretaría de Economía se ha puesto a consultar con ustedes? No, la Secretaría de Economía nunca ha consultado ni informado sobre las concesiones de tierras que se están otorgando a las empresas mineras canadienses. Y por el contrario, en el ejercicio de nuestro derecho al territorio como pueblo zoque, y con base en nuestro estatuto comunal, que es nuestra normatividad interna, hemos levantado actas de cabildos por parte de las autoridades comunales y municipales, donde declaramos nuestro territorio libre de minería, donde reafirmamos su carácter comunal y su carácter inembargable. Porque ¿cuáles son las consecuencias de que hayan estas concesiones mineras? ¿Qué sucede con ellas? Concretamente es que los polígonos concesionados están sobre ríos, sobre nuestros ríos. Al menos 3 de los polígonos están sobre 4 ríos que conforman lo que llamamos la cuenca de Tehuantepec. La instalación de una minera a cielo abierto implicaría la contaminación de nuestros ríos por la separación del oro con la tierra en el que utilizan cianuro. Y esa contaminación no solo les afecta a ustedes, me imagino que afecta a todo el aval del río. Totalmente. Eso sería devastador, no solo para nuestros pueblos, no solo para la agricultura, no solo para la pesca, no solo para la ganadería, sino también para los pueblos zapotecos que se encuentran en la planicie sur y para los pueblos icots, ¿no? Guaves, o conocidos como guaves también, que habitan el complejo lagunar sur y que son pueblos que principalmente viven de la pesca, ¿no? ¿Por qué afectaría a ellos? Porque los ríos atraviesan y abastecen todos estos pueblos, ¿no? Y sostienen y han sostenido históricamente un modo de vida pues comunal, ¿no? De acuerdo. Y dime algo, cuando estas concesiones que están dando entonces se están dando desde secretarías de Estado, ¿de alguna manera tratan de negociar con ustedes? ¿Hay promesas, algún tipo de promesa, algún tipo de intercambio porque den ustedes estas concesiones? Actualmente no se... Ni siquiera vienen con el discurso del bienestar, del desarrollo, del trabajo, ¿no hay nada de eso? Actualmente no ha habido una comunicación directa con la Secretaría de Economía, digamos, porque las concesiones mineras suponen 3 fases, ¿no? Que es la de, digamos, la de ubicación de los polígonos, ¿no? De los minerales, la de exploración para verificar que efectivamente estén esos minerales y la de explotación. La fase en la que se encuentran esas mineras es de exploración. Y no ha habido una comunicación directa. Nunca ha habido comunicación. ¿Y qué dirías a quienes quizás por encontrarse lejos o en otros ámbitos de trabajo del país
podrían decirles que el hecho de no permitir que entren las mineras, no permitir que se haga este tipo de extracción, es quitarle a México una oportunidad de enriquecerse, o sea, es quitárselo al país. ¿Qué les podrías responder? Me parece que habría que repensar entonces qué es la riqueza, sí. Porque yo diría que la riqueza es el agua. Viene una crisis profunda y lo estamos viviendo en la ciudad, en los pueblos, una crisis profunda del agua. Esa es la riqueza, es lo que se tendría que estar gestionando. Si quieren hablar de la riqueza del país, la riqueza, bueno, vamos a ver cómo vamos a tener acceso al agua todas y todos, ¿sí? Ahora, la minería, que sería un sector productivo para este país, digamos, ¿no? La minería de cielo abierto, sería una riqueza en términos monetarios, en términos, sí, de elevar quizá la economía del país y el desarrollo en su concepción, pero eso no implicaría que todas esas ganancias se quedaran en el país y se quedaran para la población mexicana. Para nada, son empresas canadienses, es capital transnacional que no necesariamente se queda en el país, ¿no? Se queda para los mexicanos y las mexicanas, ¿no? Por supuesto. Y dime, aparte de entonces, tenemos el problema de minería, pero entiendo que hay otros problemas, o sea, están estos recursos que están bajo tierra o que son de minerales. ¿Qué pasa con los otros recursos, como tan antojables como el bosque? Como las, ¿no? Como claro, las tierras, los árboles, claro, incluso los jaguares. Escuché que tienen ustedes la población más alta de jaguares en México. Sí, efectivamente. Ahí hay un acecho también muy fuerte que se viene dando desde hace más de 40 años, quizá, que tiene que ver con la explotación forestal, ¿no? Como tala ilegal. ¿Es legal o es ilegal? Es ilegal, es ilegal. ¿No? ¿Sabes qué? Nos vamos a ir un corte, porque creo que esto va a ser bastante importante y lo vamos a desarrollar. Muy bien. Entonces lo dejamos para este segundo momento. Muy bien. ¿Te parece? Nos vamos de corte. Por favor, no se vayan. Vamos a seguir aquí con Josefa Sánchez Contreras de San Miguel Chimalapa. Estamos de vuelta con Josefa Sánchez Contreras hablando de Chimalapas, una región que se encuentra al sur del país, donde se conserva la mayor diversidad de México, incluso de Mesoamérica, donde hay incluso bosque de niebla, que creo que está en proceso de extinción en muchos lugares del mundo. Todavía tenemos un fragmento ahí. Y quería preguntarte, Josefa, tú que provienes de uno de los pueblos originarios de ahí, ¿ustedes en cierto modo se sienten guardianes de este tesoro? ¿Una responsabilidad de conservarlo? Sí, me parece que tenemos un compromiso con nuestros ancestros, nuestros abuelos, nuestras abuelas, que nos han pues dejado un gran territorio riquísimo, y por supuesto que existe el compromiso de defenderlo, de cuidarlo, ¿no? ¿Qué amenaza a esta naturaleza? ¿Quién más amenaza aparte de las mineras? ¿Hay otras amenazas? Sí, la inmensa deforestación que se está viviendo, ¿no? Y eso implica pues también una amenaza a los ríos, ¿no? Una amenaza a toda la biodiversidad, justo como mencionabas, bosque de niebla. No solo hay bosque de niebla, ¿no? Creo que una de las cosas impresionantes de este territorio es que cuando tú lo vas transitando puedes avanzar 3 kilómetros y estás en un tipo de vegetación. Después pasas a otro tipo, te encuentras el bosque, te encuentras manchones de selva, te encuentras zona caducifolia, ¿no? Te vas encontrando una biodiversidad que la vas habitando conforme vas transitando por ella, ¿no? Entonces, la devastación de toda esta biodiversidad, pues, implicaría un atentado a uno de los pulmones de este país, ¿no? Por supuesto. ¿Y ustedes tienen el apoyo de otras personas en la defensa contra esta tala? ¿Se organizan entre las diferentes comunidades y tienen apoyo incluso de comunidades que se encuentran más alejadas? Más que de comunidades alejadas, en este momento
sí, con las comunidades zapotecas y cots, digamos, que saben lo que es la amenaza de la minería, pero, por ejemplo, la población tzotzil o comunidades desplazadas de Chiapas que se han ido a asentar a nuestro territorio hoy día están defendiendo la tierra comunal, ¿no? Porque han sido reubicados ahí y reconocen esa comunalidad, ¿no? Es de Chimalapas y la defienden, ¿no? Sí, hay una cierta solidaridad entre los pueblos. Hay un apoyo mutuo entre los pueblos también, ¿no? Como también hay una serie de conflictos, ¿no? Pero para este caso me parece que es muy puntual, ¿no? El tema. ¿Y cómo se están ustedes justamente reaccionando en toda la parte sur del país al asunto de los trenes, los nuevos trenes que plantea el gobierno, el transísmico, el Tren Maya? ¿Hay algún consenso entre los pueblos originarios sobre cómo reaccionar a esto? En el caso concreto de Chimalapas no se ha dado la suficiente información de lo que implica la remodelación del tren transísmico y lo que implica este proyecto, ¿no? Por el contrario, se ha dicho que no va a afectar y justo por eso el pueblo zoque de Chimalapas ha dicho que, pues, si no nos afecta, pues pregúntenle a los pueblos zapotecos y a los mijes a quienes sí les va a afectar. Pero o sea, ustedes les preguntaron, es decir, que les hicieron una... Leí un artículo tuyo muy interesante, muy interesante, que de hecho se publicó en este sitio internet que se llama Subversiones, ¿no? Que es un medio libre, ¿no? Que cubre todas estas luchas. Tu artículo se llama, estoy buscando el nombre, Defender el territorio frente a intentos de consulta. O sea, ustedes ya los consultaron. No ha habido una consulta, ha habido una asamblea. ¿No hay intentos? ¿Los intentos de consulta, a qué te refieres con eso? ¿Con las consultas estas engañosas? Sí, en toda la cascada de consultas que se vienen dando. En el Istmo de Tehuantepec, el 30 y 31 de marzo, la Secretaría de Hacienda con el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas emitieron una convocatoria para pretender hacer una consulta a los pueblos del Istmo, una consulta sobre el tren transísmico, ¿sí? En esa convocatoria asistieron los pueblos zoques y la respuesta fue que no es una consulta, que es una asamblea, porque, bueno, antes del derecho a la consulta tenemos el derecho al territorio, ¿sí? Y porque además una consulta no se hace en un día, la consulta, de acuerdo al convenio internacional, ¿no? A los estándares internacionales, ¿no? Requiere un proceso de información, un proceso informativo a todas las comunidades y ese proceso informativo no se ha dado. Por lo tanto, no puedes llegar un día a preguntarle a los pueblos si están de acuerdo o no de un proyecto que ni siquiera se conoce, que ni siquiera has informado, ¿no? Y es lo que ocurre en el Istmo, no se ha dado la suficiente información a los pueblos de lo que implica ese proyecto, ¿no? Entonces, por eso en el título dice intentos de consulta. Y ustedes los transformaron, o sea, agarraron de todas formas, o sea, digamos que se tomó el espacio para hacer una asamblea, es decir, para plantear en realidad cuáles eran las necesidades. Exactamente, poco, ¿no? Las necesidades y las problemáticas que todavía tenemos, ¿no? Las problemáticas sobre la tierra, ¿no? Las problemáticas que tenemos de tierras. Y en este caso, ¿qué problemáticas surgieron? Como primer punto, los problemas agrarios, resolver los problemas agrarios, ¿sí? Esos problemas pues lo atraviesan nuestros pueblos históricamente y si no hay una solución a esos problemas no podemos estar pensando, ¿no? En proyectos que pueden venir a agudizarlos, porque está comprobado, ¿no? Por ejemplo, los proyectos eólicos en el Istmo de Tehuantepec se están instalando sobre una tremenda arbitrariedad de tierras, ¿no? un tremendo conflicto por la tierra. Estos proyectos están llegando a agudizar y la agudización de estos conflictos agrarios y por la tierra implica una violencia que no habíamos vivido en otros tiempos, ¿no? O sea, ha llegado la violencia. Ha llegado acompañada justamente, ¿no? Del extractivismo, ¿no? De la concesión de nuestras tierras sin nuestro consentimiento, ¿no? Pero que es importante tener claro de que esto llega en un momento en el que ha habido
durante años anteriores todo un proceso de desmantelar o de intentar desmantelar nuestras tierras comunales, ¿sí? A tal grado que hoy día, que estamos en muchos conflictos por la tierra, se agudizan, se generan conflictos por intereses y se despliega una tremenda violencia, ¿no? Que ahí me gustaría remarcar que esta violencia sí es contra los pueblos, ¿no? Pero hay una violencia sistemática contra las mujeres indígenas que llega de la mano con el extractivismo, porque el despojo de nuestras tierras implica no solo la técnica de explotación de la tierra, sino implica también una violencia directa sobre nosotras, ¿no? sobre el papel que tenemos como en nuestras comunidades, ¿no? Como productoras de la vida, como productoras del territorio, ¿no? Como te refieres también que cuando llega la violencia las primeras víctimas son las mujeres, ¿o no te estoy entendiendo bien? O sea, cuando empieza a recrudecerse la violencia, si te entiendo bien, hay conflictos agrarios no resueltos por problemas, viéndolo de muy lejos, me imagino que son problemas de papeles, problemas de que no se deslindó bien y hay mucha controversia. Llegan estos proyectos de megaproyectos, de infraestructura o de extractivismo y para empezar, bueno, crean más división, me imagino porque suben las tenencias o porque la gente tiene más interés dentro de estos territorios, no forzosamente. Y de hecho me pregunto, ¿se escogen territorios más en conflicto justo para hacer esto o es que todo está en conflicto? Porque a lo mejor todo podría está en llegar, conflicto, yo creo. porque a lo mejor sería como de, aquí hay conflicto, vamos a pasar por aquí, ¿no? Y llega gente también, o sea, me refiero, el crimen organizado, por ejemplo, ¿también aprovecha este tipo de situaciones para infiltrarse, para tratar de sacar algo o no hay tanta penetración de terceros? La violencia directa sobre las mujeres que menciono tiene que ver con una violencia sistemática, ¿no? Que, como decía, viene acompañada de la explotación de la tierra y que es directa, ¿no? Es directa sobre las mujeres y lo vemos ahora actualmente en el Istmo de Tehuantepec, con el alza de feminicidios que se está dando, cosa que no se había dado anteriormente o en otros años, ¿no? Me parece que el tema del crimen organizado y todo esto, toda esta violencia, pues creo que el Istmo de Tehuantepec no está exento a lo que ocurre en este país. Por supuesto. ¿No? Oye, y ¿cuál sería tu visión a futuro? O sea, tus esperanzas a futuro. ¿Cómo verías qué se podría hacer en el futuro? ¿Cómo ves los Chimalapas en el futuro, en unos 10, 15 años? Me parece que... ¿Qué se puede construir? ¿Qué se puede hacer? Claro. Me parece que los pueblos zoques y tzotziles que habitamos el territorio de los Chimalapas, se mantiene todavía la memoria histórica, ¿no? De cuidar nuestro territorio, ¿no? Y también hay proyectos alternativos que pueden fortalecer, ¿no? La memoria histórica, claro, con nuestros jóvenes, con nosotros los futuros comuneros también, ¿no? Los comuneros, mediante la educación comunal, por ejemplo. ¿Y están ¿no? haciendo? ¿Hay algo ya organizado en ese Hemos sentido? intentado, pero todavía no se ha concretado nada, ¿no? Y a mí me parece que la defensa del territorio va a continuar y yo creo que el tiempo se viene muy complicado, pero veo posibilidades de mantener la integridad de nuestro territorio, ¿no? Porque también es una exigencia, no solo de nosotros como pueblo zoque, sino también una exigencia ya de todas y todos, ¿no? Por ver cómo se viene la crisis, ¿no? Que pareciera inminente, ¿no? Esta escasez del agua, ¿no? La crisis ambiental. La crisis ambiental, ¿no? Sí. Entonces debería ser una exigencia, sí. No solo. No, ustedes están defendiendo esto por todos, zoque, ¿no? No nada más por ustedes. Por supuesto, ¿no? Muchas por gracias. Supuesto. Gracias. Pues te deseo un buen camino de regreso a casa
Y gracias. Que el futuro sea como lo digas, protejámoslos ustedes y a los bosques. Sí, y bueno, para concluir, ahora que me mencionas de cómo se ve el futuro, pues nosotros somos parte de un colectivo que se llama el colectivo Matzá, de jóvenes, ¿no? Matzá, M-A-T. Ajá. Z. Z, que es como estrella de la mañana, es como en nuestra lengua zoque, ¿no? Y bueno, pues somos los comuneros y las comuneras que vamos a seguir tomando decisiones justo sobre el futuro que queremos de nuestro pueblo, de nuestro territorio, y queremos un futuro en el que podamos existir dignamente con nuestros ríos, con nuestra selva, con los que ahí habitamos, ¿no? Para todas y para todos, ¿no? Que así sea. Muchas gracias, buen viaje. Muchas gracias a todos, nos vemos la próxima semana, gracias al equipo de TV UNAM y hasta luego. Xiquilleguain pamoyolo Pampanimistla sotla Pampanimistla sotla